En la circunferencia, nosotros aquí tenemos, ¿cierto?, una circunferencia, y aquí tenemos las dos fórmulas tanto para área como perímetro. Recuerden que para el área, la fórmula es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Y recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a la circunferencia. O sea, por ejemplo, desde el centro O hasta esta parte donde toca la circunferencia, eso es un radio. Igual que acá, desde el centro hasta aquí, también es un radio. Por su parte, el perímetro es la multiplicación del número pi por el diámetro. ¿Qué cosa es el diámetro? El diámetro es el doble del radio. O sea, toda esta cuerda completa, si yo tomo la medida de todo esto de acá, eso es el diámetro. Que el diámetro, si se fijan, es 2 veces el radio. Por ejemplo, supongamos que esta circunferencia tiene un radio de 5 centímetros. Entonces me piden calcular el área y el perímetro. Como calculo el área, aquí ya tengo el radio, por lo tanto aquí en esta fórmula a mí me sirve el radio. Va a ser pi por 5 al cuadrado. Recuerden que aquí se usa el radio. Aquí va a ser igual a esto. Recuerden que pi, para nuestro caso, lo ocupamos como 3,14. 3,14 por 5 al cuadrado. Y recuerden que un número al cuadrado no es 5 por 2, eso no es. Es, en este caso, 5 por 5. Y eso nos da 25. Entonces recuerden que un número al cuadrado, cuando tengan el radio al cuadrado, significa multiplicar 2 veces el número. Entonces esto sería por 25. Efectuamos esa multiplicación y nos da 78,5 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque aquí estamos calculando el área. Estamos calculando todo lo que está dentro de la circunferencia. Todo lo que contiene la circunferencia. El perímetro, por su parte, ¿cómo se calcula? Aquí es pi por el diámetro. Entonces pi dijimos que lo íbamos a hacer como 3,14 multiplicado por el diámetro. Y el diámetro, acuérdense que es el doble del radio. Si la circunferencia tenía un radio de 5, su diámetro es el doble. O sea, 5 más 5 sería 10. Siempre es el doble. Y al revés pasa lo mismo. Si a mí me dan el diámetro, que es de 10 centímetros, su radio es de 5. Es la mitad de este. Entonces aquí, ¿cierto? 3,14 por 10. Si hacemos esa multiplicación nos da 31,4 centímetros. Ya, aquí el perímetro, como es solamente nosotros calculamos el contorno de esto, solamente va en centímetros, que no es lo mismo que el área, que es centímetros cuadrados, porque tiene que ver con la superficie que cubre esa circunferencia. Entonces así es como se calculan tanto el área como el perímetro. Para el área es necesario el radio y para el perímetro pueden ocupar el diámetro. Ya, en este caso, fíjense que aquí me piden calcular el área y el perímetro de esta circunferencia, pero solamente la parte que está pintada de celeste en este caso. ¿Qué información me dan? Me dicen que CD, o sea, toda esta recta, ¿cierto? O sea, este segmento es diámetro de 6 centímetros. Entonces, ¿cómo se calcularía el área de este pedacito? Recuerden que un diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. Entonces aquí nosotros solamente vamos a calcular la mitad de esta área. O sea, solamente vamos a tomar esta parte. Entonces va a ser la mitad del área. Entonces, ¿cómo se calcula el área? Era pi por el radio al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir en dos. No se olviden porque solamente vamos a tomar la mitad. Solamente tenemos que calcular esta parte. Entonces, pi 3,14 por el radio al cuadrado. Si el diámetro es de 6 centímetros, su radio es la mitad. O sea, su radio entonces es 3 centímetros. Entonces 3,14 por 3 al cuadrado. No 6, sino que 3, porque usamos el radio para calcular el área. Esto nos va a dar 3,14 por 3 al cuadrado, que eso dijimos que era 3 por 3. Ya el número al cuadrado es multiplicar dos veces el mismo número. 3 por 3 nos da 9, dividido en 2. Por lo tanto, aquí nosotros hacemos esta multiplicación, 3,14 por 9. Eso nos da 28,26. 28,26. Y eso dividido en 2. Esos 28,26 son el área total de esta circunferencia. Todo esto. Todo lo que está dentro. Pero al dividirlo por 2, solamente estamos tomando una de estas partes, que sería la parte celeste.
Entonces dividido en 2, eso nos da 14,13 centímetros cuadrados. Ya, porque aquí, si se fijan, como les decía, esta parte, el diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales. ¿Qué pasa con el perímetro? Pasa exactamente lo mismo. Tenemos que calcular la mitad del perímetro. Entonces, tenemos que calcular la mitad del perímetro. En este caso, entonces va a ser pi, que es 3,14, por el diámetro. Y aquí el diámetro ya me lo dan. El diámetro es de 6. Entonces, por 6, dividido en 2. 3,14 por 6, eso nos da 18,84. 18,84 dividido en 2. Entonces esos 18,84 lo dividimos en 2, nos da 9,42 centímetros, ¿cierto? Entonces, un detalle aquí es que estos 9,42 representan solamente esta parte de acá. Solo lo de afuera, solo ese contorno. Entonces, eso de afuera, si nosotros tomamos la medida de eso, mide 9,42. Entonces, todo lo de afuera mide 9,42. Pero tenemos que sumarle este pedacito de acá, esta recta, que es el diámetro de 6 centímetros. Entonces, el perímetro total de esta parte celeste va a ser esta partecita de acá que rodea, ¿cierto? Que es de 9,42. Y le tenemos que sumar a esos 9,42 esta recta de acá, este segmento, que es el diámetro, que mide 6 centímetros. Entonces 9,42 más 6. Entonces esto nos daría 15,42 centímetros. Y ese es el perímetro de esta parte azul. Porque esta parte azul nosotros tenemos que tomar el contorno. Y el contorno está conformado por esta parte de acá, que es la mitad del perímetro, y por el diámetro, que es este pedacito de acá que mide 6 centímetros. Entonces así es como se resuelven este tipo de ejercicios.